Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Hoy contamos con los socios de FI Group que nos van a hablar sobre el programa Next Generation y las oportunidades de financiación para el turismo. Empezamos ya. Le doy paso al presidente de Turistec, Jaume Montserrat. Hola, buenos días a todos. Retomamos hoy los webinares que llevábamos pues, después del periodo de agosto y tal, pues un poco parados. Retomamos hoy, como digo, el webinar pues, con un tema que yo creo que nos implica mucho a todos, que es un gran desconocido, del que todos hablamos y es básicamente, bueno, pues cómo van a venir estos famosos fondos del Next Generation, cómo los podemos conseguir, para qué van a poder ser utilizados, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos la suerte de contar en nuestra red de socios a FI Group, que lleva muchísimos años trabajando este tipo de iniciativas. Son grandes conocedores de todo lo que se está moviendo y que, bueno, van a intentar de alguna manera pues empezar a poner un poco en valor y explicarnos un poco más pues todos los intríngulos de un tema realmente complejo, realmente también un poco quizás oscuro, porque todavía no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar y cómo se van a manejar estos fondos. Pero lo importante, y yo creo que lo que tenemos que saber es que, bueno, dentro de la red del Classen, de la red de Turistec, pues tenemos pues, empresas altamente especializadas a las que podemos acudir directamente y que hoy pues, nos dan un poco pues, una visión un poco más detallada y un poco más clara de qué podemos esperar de estos fondos que evidentemente pues yo supongo que coincidimos todos que lo esperamos pues como agua de mayo y en los cuales tenemos muchas esperanzas pues como para empezar a desarrollar proyectos que nos ayuden a una recuperación lo más rápida y pronta posible. Con lo cual, sin más dilación, agradezco muchísimo a Rocío y a Jordi que nos van a ilustrar durante los próximos 50-55 minutos, ¿vale? Y como siempre hacemos en Turistec, y así nos lo ha pedido también FI Group, que durante las exposiciones y tal, pues os sintáis también levantando la mano o esto, pues interrumpir e interaccionar con la presentación para que sea pues lo más fluida posible. Por lo tanto, pues vamos a empezar la presentación. Muchísimas gracias a todos por acudir. Y Jordi, Rocío, el escenario vuestro. Bueno, paso a compartir. Gracias, Jaume. Perfecto. Me presento, soy Jordi Almiray, responsable de la zona de Baleares y así como también, pues bueno, pues envío diferentes equipos en el resto de Cataluña. Y por otro lado, pues bueno, pues Rocío, que es la sectorial líder del sector turismo y que realmente pues también está presente aquí en Baleares. Yo, si queréis, os haré un breve resumen, todo y que he visto caras conocidas por aquí, de quiénes somos, qué es lo que llevamos tiempo haciendo y, por otro lado, ya entraremos más en materia, que es lo que realmente pues, dedicaremos al webinar de hoy. FI Group. FI Group, a día de hoy, podemos decir que es la referencia del mercado, siendo humildes, siempre digo lo mismo, a nivel nacional e internacional, por lo que hace referencia a incentivos fiscales. Es decir, a día de hoy estamos presentes en 13 países, con más de 1.200 empleados y con una cifra de negocio superior a los 100 millones de euros. Estamos, pues, bueno, pues por supuesto, en España, estamos en Brasil, estamos en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Japón, abrimos el año pasado, en Chile, Colombia. Bueno, al final lo que intentamos buscar es en aquellos países donde realmente existen ese tipo de incentivos, que al final es, pues bueno, pues no solo hay uno, dos o tres, sino es que es un conglomerado de incentivos fiscales que ahora os nombré. Lo que hacemos, pues bueno, es estar presentes para dar este servicio tanto a la parte pública como a la parte privada. A nivel de España, también a 4 números, pues bueno, pues estamos presentes en seis oficinas con más de 550 trabajadores. Si no me equivoco, ya pasamos de los 600 trabajadores a día de hoy a nivel estatal, con la oficina central de todo el grupo en Barcelona. También estamos, pues eso, pues en Bilbao, aquí en Palma, en el Parvit, en Valencia, en Madrid, Sevilla. Y operamos también en otras zonas con operaciones pues, en hubs ya instalados ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Por un lado,
asesorar a cualquier tipología de empresa con independencia del sector, es decir, tanto empresas TIC, empresas industriales, empresas en farmas. Al final tocamos todos los sectores, siempre decimos que el valor añadido nuestro son los casi 450 ingenieros superiores en cada una de las áreas, con lo cual sabemos identificar aquellos proyectos de I+D o de innovación tecnológica para luego justificarlos. Sí que es cierto de que el core business pues, son las deducciones fiscales, al final es recoger gastos de años anteriores y ha realizado y justificarlo para que realmente sea un menos pago en el IS. También existe otro incentivo que son las bonificaciones, que aplica directamente a la Seguridad Social, y la parte de ayudas, tanto a nivel autonómico, estatal o europeo. Con una buena estrategia, un único proyecto puedes llegar a obtener un retorno del 60-70%. ¿Por qué lo digo? Porque si nos avanzamos y solicitamos una subvención sobre un proyecto que vamos a ejecutar, podemos obtener pues, entre un 15, un 20, un 30% de subvención, y que luego el año siguiente ese proyecto te lo puedes deducir fiscalmente, yendo también en este caso el 42%. Con lo cual, sobre proyectos que las empresas sí o sí van a ejecutar, con una buena estrategia, digamos, pues puedes obtener un retorno tanto por la parte fiscal como presupuestaria. A nivel de ayudas, pues como comentaba, tocamos tanto a nivel autonómico, estatal, europeo e internacional. Como comentaba, existen otros incentivos fiscales como es el Tax Lease, el Patent Box, que son más específicos, pero que combinado con los que he comentado anteriormente, pues las empresas todavía tienen un mayor retorno. Y luego tenemos pues, bueno, pues un eje de innovación donde tenemos una propia aceleradora nuestra de startups, donde lo que buscamos con ella no es la típica aceleradora conocida o que tenemos todos en mente, en la cual entramos en el capital de la startup y nos quedamos un tanto por ciento, sino todo lo contrario. Es decir, buscamos soluciones que a día de hoy son totalmente pues, novedosas y desconocidas para el mercado. Esa solución lo que hacemos es ver ese potencial que tiene con nuestros clientes y la aceleramos. Al final, estas startups, que al final no dejan de ser pues, bueno, pues, 2 o 3 personas con una muy buena idea, muy buena tecnología, es difícil para ellos acceder pues, a grandes cuentas o a multinacionales o a ciertas empresas, digamos, que por la vía normal no podrían acceder. Luego también trabajamos la parte más de fiscalidad inmobiliaria, donde pues, bueno, hay diferentes impuestos donde realmente pues, desde hace años detectamos que hay errores, tanto por la parte del IBI, el IAE, aquí en el sector pues, hotelero pues, o de grandes fábricas son incentivos que realmente el retorno pues, y la optimización es importante. Y por otro lado, pues bueno, pues tenemos detrás pues una plataforma, después de estos 20 años de mercado, que facilitamos el hecho de pues, ser menos intrusivos, sobre todo para las empresas. Con plataformas directamente pues, bueno, para recogida de información. Podemos decir que somos la única consultora a nivel nacional con la ISO 27001. Al final, con la documentación que trabajamos de las empresas pues, está muy bien trazada y salvaguardada. Y en este sentido, pues bueno, esta es la garantía que a día de hoy damos. Pasa si quieres, Rocío. Vale, como comentaba, cuando digo que somos la referencia del mercado, me refiero que no lo hicimos nosotros, lo hizo el propio Ministerio en el último informe que hizo público el mes de diciembre y que ya estamos a la espera de que este mismo diciembre salga actualizados los datos, pero en diciembre del año pasado nos posicionaba a nivel estatal con un 36,2% cuota de mercado. Es decir, todas las deducciones y bonificaciones a día de hoy en España, pues el 36,2% yendo por la vía de la máxima seguridad jurídica, es con informe motivado, a día de hoy lo estamos gestionando nosotros. Vale, entramos en materia, supongo que ya sabéis los datos o las grandes cifras, pero bueno, las mostramos un momento y ahora daré palabra también a Rocío para entrar en detalle
de qué realmente qué es lo que ha salido en el mercado en este sentido, qué convocatorias han salido y cuáles son las que estamos pendientes de que salgan. Como sabéis, pues bueno, pues el Next Gen lo que viene es a reactivar la economía y de todos los países de la Unión Europea, más que nada, pues bueno, pues por la crisis que hay a día de hoy. Lo bueno es que somos somos el país juntamente con Italia que va a tener mayor inyección de capital. Estamos hablando de 140.000 millones de euros que serán distribuidos pues, en 6 años. Es decir, estamos hablando de que España recibirá 140.000 millones, de los cuales casi 70.000 entre 2021 y 2023 serán a fondo perdido y otros 60 y pico mil euros, hay 67.000 millones de euros, serán en formato préstamo entre 2023 y 2026. Aquí siempre decimos lo mismo, es decir, sí que es cierto de que llevamos tiempo hablando de los fondos Next Gen, pero no olvidemos que es una carrera a corto, medio, largo plazo. Es decir, prácticamente acabamos de iniciar, con lo cual habrá oportunidades este año, ya las ha habido, las seguirá habiendo y sobre todo en los próximos años que vengan. Siempre digo lo mismo, es decir, hay que estar preparados porque lo que estamos viendo es que la tónica de las convocatorias que van saliendo es pues bueno, pues con un periodo muy corto de presentación de expedientes. Es decir, estamos viendo convocatorias que tenemos un plazo de presentación para cierre de la misma de pues bueno, 20 días, 22, 23, un mes, con lo cual si no hacemos un trabajo previo cuando sale la convocatoria, pues digamos que vamos tarde. Dentro de los 60, o sea, dentro de la distribución de los 140.000 millones hay 3 ejes muy claros, que es transición digital, transición ecológica, cohesión territorial, igualdad de género, y donde gran parte de estos fondos, prácticamente casi el 60-70%, recaerá en la transformación digital y en la transformación ecológica. Y así que, Rocío, Sí, totalmente. entramos. De acuerdo, sí, efectivamente, un poco para entrar un poco más en detalle, ¿eh? Todos conocemos ya, y ya Jordi nos ha dado un poco las pinceladas bueno, de efectivamente este programa Next Gen que nos trae y ahora vamos a hablar un poco todo lo que ya sabemos de lo que sería del plan de recuperación, cómo nos va a afectar a nivel de tejido empresarial, ¿no? Como bien sabéis, España emitió ese plan estratégico, ese plan de recuperación de transformación, en los cuales estaban divididos en las diferentes políticas palancas. A fin de cuentas no dejaban de ser las líneas de actuación prioritarias a nivel de sector, a nivel de industria, ¿vale? Que podrían hacer más competitivo al país, ¿vale? Y a su vez lo que trataron es de desglosarlo en diferentes componentes que a fin de cuentas se transforman en lo que serían diferentes inversiones y reformas. Aquí simplemente podéis ver lo que sería una foto real pues, de aquellas que quizás ya más enfocándonos en el sector turismo / TIC, ¿vale? Nos podrían llegar a impactar. Son estas que veis marcadas en color rojo. Podemos hablar, y de manera muy breve, resumida, no me quiero extender aquí, podemos hablar de lo que sería todo aquello relacionado con la movilidad sostenible, ¿vale? La componente 1 a nivel de seguridad, todo lo que es el plan de rehabilitación, toda la parte de transición energética, como bien nos hablaba Jordi, todas las actuaciones relacionadas con lo que sería la propia pyme. El impulso a la pyme es algo que está muy destacado en este plan de recuperación, ¿vale? Hay actuaciones muy enfocadas hacia lo que sería la pyme. Por supuesto, la famosa componente 14 a nivel de modernización y competitividad del sector y otras relacionadas también con lo que sería toda la parte más transversal de la digitalización y tecnologías, ¿no? Como puede ser la inteligencia artificial, la estrategia y también un apartado de lo que sería formación y capacitación digital. A fin de cuentas, aquí podéis ver también cuál es el impacto en cada uno de esos componentes, un poco el reparto a nivel de distribución de presupuestos,
bueno, esto os lo pasaremos sin ningún problema. Lo más importante es conocer cómo se van cómo vamos a ver traducidas estas inversiones a nivel de mecanismos de ayudas y de convocatorias, ¿no? Bueno, pues os hablamos un poco a nivel general, ¿no? Para que tengáis la foto. Esto se traducirá, por supuesto, en lo que serían convocatorias per se para el tejido empresarial, pero también tendremos lo que son las herramientas o mecanismos ya conocidas para la administración pública, que hablamos de licitaciones o concursos, y también tendremos la parte de compra pública y además tendremos los famosos pues PERTEs, ¿no? Estos proyectos estratégicos del sector que a día de hoy, bueno, conocemos el proyecto de automoción, ya se ha lanzado, se está definiendo el de agroalimentación y los siguientes que quieren definirse son los que veis detallados en estas slides. Para entrar un poco más en materia y ser un poco más pragmáticos, queríamos que tuvierais esa visión de cómo se van a trasladar estos fondos a día de hoy, qué es lo que ya se ha conseguido obtener a nivel de convocatorias, de presupuestos, sobre todo muy enfocado en el sector TIC, porque han habido muchísimas convocatorias con infinidad de tipología de beneficiarios, pero queríamos que tuvierais pues eso, conocimiento de qué ha pasado hasta ahora, para que, bueno, quizás ha habido mucha incertidumbre de qué se ha movido, qué no se ha movido. Y esto es una pequeña foto, ¿no? Para que veáis incluso la relación con los diferentes organismos, los diferentes ministerios. Han habido hasta el día de hoy aterrizados de lo que serían los fondos NextGen, tanto nuevas convocatorias, por así decirlo, pero lo más habitual y lo que ya os vendrá sonando es que lo que se está realmente llevando a cabo es utilizar las herramientas y las convocatorias ya existentes de ministerios, como podríamos decir IDAE, CEDETIS, etcétera, etcétera, Red.es, para, pues a través de estos fondos, vitaminar esas convocatorias y que puedan efectivamente llevar a cabo los proyectos del sector, ¿no? Podéis ver aquí unas pinceladas. A día de hoy, a nivel de tecnologías, ya hemos tenido, se cerró en pasado, si no recuerdo mal, en agosto, misiones de inteligencia artificial, un misiones específico relacionado con turismo, esto de aquí no tenemos antecedentes y también ha salido este año, ¿vale? Y luego ciertas convocatorias relacionadas con toda la parte de eficiencia energética y sostenibilidad. Bueno, los que ya conoceréis, pues los famosos PRE a nivel de rehabilitación, ¿vale? Y algunos más enfocados a nivel de industria, que también podríamos tenerlos pues en cuenta. También la parte de agrupación empresarial innovadora, que ahora ya tenemos noticias de que va a volver a abrir con un presupuesto de 20 millones. Y bueno, y también, como todos conoceréis, a nivel recurrente, pues convocatorias como Línea Directa, PID, etcétera, etcétera, ¿no? También para que tengáis un poco esa visión, porque claro, todo el mundo nos dice, bueno, pero ¿qué están pasando con los fondos? ¿A quién llegan? Para que veáis también, ¿no? Sabemos que ese 58% aproximadamente de los fondos asignados en 2021 están gestionándose o se van a gestionar por la propia comunidad autónoma o los destinos / regiones. Y a día de hoy ya tenemos constancia de algunas ayudas y convocatorias, aquí podéis ver, ¿no? Sobre todo enfocadas a lo que sería fomentar la actividad comercial, comercio no sedentario, tema de fortalecimiento de la actividad en zonas turísticas. Y además también el poder implantar zonas de bajas emisiones, todo muy relacionado con la parte de sostenibilidad. A la parte derecha, en las últimas columnas, podréis ver de dónde proceden esos fondos. Es decir, al menos el poder tener esa trazabilidad de, oye, las convocatorias que realmente están viniendo, realmente conocer de cuáles de las inversiones que nos detalla el plan de recuperación están proviniendo, ¿no? En este caso podemos ver que 32 millones de la componente 14 ya se han dedicado para el fortalecimiento de la actividad comercial. A continuación, ¿qué me gustaría daros un poco también de pinceladas? Pues
¿qué hay a día de hoy abierto, ¿no? Porque muchas empresas pues, nos comentan, bueno, es que no tenemos mucho conocimiento de qué podríamos a día de hoy aplicar o qué nos viene de aquí en adelante. Pues hemos querido quizás fragmentarlo y simplificarlo a nivel quizás de actuaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de actuaciones, estas son las principales convocatorias, luego tenemos a nivel regional, habría que bajar mucho detalle, pero las prioritarias y las más conocidas a nivel de eficiencia energética a día de hoy serían las relacionadas con autoconsumo, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos va a permitir? Pues todos aquellos proyectos que tengamos de aquí a 2023 enfocados a lo que sería la eficiencia del consumo por parte de energías procedentes de fuentes renovables, pues tendremos este tipo de ayudas disponibles, ¿vale? Son ayudas que se van a llevar a cabo por comunidades autónomas, como todas las que son relacionadas con todas las que vienen del organismo IDAE. Y como podéis ver, aquí ya también hay directamente una correlación de dónde provienen esos fondos. Conocemos ya que provienen de la componente 7 y 8, despliegue de energías renovables y almacenamiento. Como veis, esta subvención varía mucho porque se han abierto 6 líneas, varía mucho en función de cuál es el tipo de beneficiario y el tipo de actuación, pero podemos hablar aproximadamente de entre un 45 y un 65% de subvención. También queríamos dar un detalle de aquellas, porque quizás hay proyectos que quizás no están tan directamente relacionados con la biodiversidad, pero sí indirectamente relacionados con la biodiversidad / turismo, en que lo que serían convocatorias vinculadas a ecosistemas naturales y bioeconomía. Todo ahora mismo muy en auge, ¿no? Quizás economía azul, etcétera, etcétera. Sí es cierto que a día de hoy lo que está sobre la mesa son convocatorias muy enfocadas a entidades públicas y agrupaciones, ¿de acuerdo? Pero se esperan que abran convocatorias similares ampliando el espectro en cuanto a beneficiarios. Estas en concreto están muy relacionadas con lo que sería la transformación y la promoción de la bioeconomía y también la resiliencia de ciudades españolas en cuanto a su renaturalización del ecosistema, ¿vale? Simplemente os dejamos esta información para que también tengáis conocimiento de este tipo de actuaciones. Os lo comentamos porque también tenemos las casuísticas de que, oye, se pone en contacto con nosotros una empresa, oye, mira, yo tengo relaciones con el ayuntamiento X, no sé, imaginaros, habéis ganado una licitación, un concurso, quieren que gestionemos tal ayuda. Bueno, pues para que tengáis un poco esta visión. A nivel de movilidad sostenible, uno de de las temáticas también con mucha tendencia, pues a día de hoy ya está abierto el plan MOVES 3, MOVES singulares, no dejan de ser herramientas también que se van a gestionar de manera comunitaria, es decir, se aprueban las órdenes a nivel nacional, las órdenes de base, y se van ejecutando las convocatorias a nivel, por cada comunidad autónoma. Entonces, aquí lo que se permitirían es llevar a cabo tanto la parte de adquisición de vehículos, flotas. Aquí están también abierta la línea de grandes flotas para empresas que gestionan efectivamente todas las flotas de vehículos, y también la parte de infraestructuras de recarga. Son subvenciones directas y concurrencia simple. Concurrencia simple, y si no lo he comentado anteriormente, como bien sabréis, es que una vez se aplica, se bloquean esos fondos, ¿vale? No entraríais en competitividad con ninguna otra solicitud. Y y la parte de MOVES singulares están enfocados también lo que serían proyectos relacionados con movilidad eléctrica, pero con cierto grado mayor de innovación, ¿no? Para poder conseguir eso, lo que hablábamos, una subvención un poco más elevada. Y aquí sí tendríamos una concurrencia competitiva, porque aquí se tratan de proyectos que permitan, pues efectivamente, mejorar y fomentar de manera un poco más disruptora lo que sería la eficiencia energética a nivel de movilidad. A continuación, no queremos dejarnos sin nombrar, por supuesto, las convocatorias ya conocidas y de gran interés y de éxito, ¿por qué no? Como son las convocatorias del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, de CEDETI. Estas convocatorias
han aumentado sus presupuestos gracias también a lo que sería el programa NextGen. Aquí hablamos, pues muchos conoceréis convocatorias enfocadas directamente a proyectos de desarrollos pues, tecnológicos con cierta disruptividad, con unas intensidades de hasta el 85% y tramos no reembolsables de entre el 20 y el 33%. Hablamos de convocatorias más, de proyectos más directos a mercados, ¿vale? Que aquí hablaríamos de subvenciones de hasta el 5%, o ya hablamos incluso de otros proyectos de gran alcance, incluso en cooperación, como CDTI 100 o CDTI LICA, que ya sería para la parte más de regiones más específicas, inversión en empresas innovadoras, con las cuales pues, se pueden obtener unos reembolsos más elevados, ¿de acuerdo? Para que también los tengáis en cuenta. Aquí os lo destacamos, ¿no? Mirad la diferencia entre el 20 y el 21, aquí se ha aumentado ese presupuesto en casi un 92%. Entonces, hasta aquí podemos ver qué es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que a día de hoy se podría llegar a, bueno, si cualquiera de vosotros tenéis un planteamiento de un proyecto, pues analizar, ver si se podría llegar a encajar y plantear. Pero lo más importante, creo yo, también es el poder conocer esa hoja de ruta. ¿Qué nos espera de aquí a final de año? ¿Qué nos espera el próximo cuatrimestre en 2022? Como bien sabéis, bueno, están cerrándose, estamos a expensas de la aprobación de los presupuestos generales del Estado del 2022. Aquí ya nos podrán dar una avanzada en el sentido de, pues de esos, creo que comentaban, 1.700 millones enfocados a turismo, que se va a distribuir en cada una de estas actuaciones, y también nos dará unas pinceladas de convocatorias concretas. Pero ya en el plan nos adelantan lo siguiente. En cuanto a eficiencia energética, vamos a seguir teniendo lo que sería la línea de reformas y rehabilitación eficiente, que serían las convocatorias de PRE, lo que os comentábamos, subvenciones de entre el 15 y 35% en concurrencia simple y siempre convocatorias enfocadas a comunidades autónomas. Y luego otras dos convocatorias, que estas son con un enfoque nuevo, un alcance diferente, que serán destinadas a municipios de reto demográfico. ¿Vale? Aquí, tanto por la parte de tejido empresarial como DUS 5.000, que serían para la parte de la administración pública. Aquí también hablamos de actuaciones de programas de rehabilitación energética, pero con ese matiz en cuanto a lo que sería pues eso, proyectos con municipios de reto demográfico, ¿no? Aquí también hablaríamos de concurrencia simple, como podéis ver, ¿no? El primero que llega bloquea, si cumple requisitos, bloquea fondos. A nivel de digitalización, que creo que es uno de los grandes también tipologías de proyectos que en el sector se están también barajando o esperando. Os comentamos, ya el plan de recuperación, haciendo un análisis exhaustivo, nos detalla varias convocatorias, en concreto estas dos, que son bastante incipientes. Esperamos que si no salen a final de año, salgan a principios del primer trimestre. Hablamos, por ejemplo, de la convocatoria de última milla. Esta convocatoria se menciona directamente en la componente 14, la específica del turismo. Y aquí se pretenden buscar proyectos, ¿vale? Que den lugar a soluciones tecnológicas que permitan solventar una necesidad o una problemática común de un sector o un nicho en concreto. Aquí hablamos de 80 millones que bueno, ya se detallan que van a tener lugar, y se espera que tengan un impacto a un gran número de empresas. Son indicadores que han marcado desde el Gobierno central, hablan de más de 1.000 empresas. Básicamente, ¿qué creemos? ¿Cómo se va a conformar esta convocatoria? Van a ser beneficiarios, sobre todo desarrolladores tecnológicos,
que permitan tener esa capacidad de ejecución y luego el poder a través de una asociación, de algún tipo de agrupación empresarial, el poder llegar a ese impacto a diferentes, diferentes empresas, ¿no?, del sector. Y luego también queríamos comentaros la convocatoria Digital Toolkits. Esto va a tener un gran impacto sobre todo a nivel de pymes, ¿vale? No se descarta que pueda llegar hacia otra tipología de empresas, pero como bien os comentábamos, la pyme va a tener una gran relevancia dentro de esta herramienta o dentro de lo que serían los fondos Next Gen, porque se requiere lo que quieren es efectivamente darle ese push. Hablamos de 3.000 millones de subvención para microempresa, pequeña empresa. Y aquí de lo que se habla son de paquetes de digitalización. Hablamos de posibles CRMs, RPs, todo lo que serían aplicaciones directas para el mercado. Estamos esperando también las órdenes de base, si no son al final de año, a principio del primer trimestre. Y se espera que sean en un formato de bonos, ¿vale? Bonos en los cuales podrán barajarse entre 1.500, 2.000 euros para poder aplicar cada empresa a estos paquetes. En relación quizás a la temática... Puntualizaríamos del todo, Rocío. Es decir, Sí, por supuesto. No sé si lo has comentado, diría que no. Es decir, No. Siempre diferenciamos lo que son deducciones fiscales, ayudas. A día de hoy, el 99% de las ayudas premia el efecto incentivador. Es decir, si tú ya has iniciado el proyecto, si tú has imputado gasto a un proyecto, esa parte no la puedes solicitar dentro de un proyecto que quieres que luego te subvencionen. ¿Esto qué está pasando? Que por un lado las empresas o algunas de ellas están paralizando proyectos a la espera de posibles subvenciones directas del Next Gen. Eso por un lado, que sí, si no es un proyecto prioritario, pues es una opción, pero es lo que comentaba antes Rocío. No olvidemos que el gran parte de estos fondos, o por no decir la mayoría de ellos, lo que van a hacer es vitaminar organismos en los cuales tienen convocatorias recurrentes y lo que harán es que haya mayor presupuesto para dichas convocatorias. Sí que es cierto de que saldrán nuevas ayudas o nuevas convocatorias que a día de hoy tenemos pinceladas pero todavía no han salido, con lo cual no conocemos las bases. Caso, por ejemplo, de hidrógeno, la parte de digitalización de las pymes, pero también es cierto de que no esperemos que nos subvencionen el 70-80% de un proyecto porque no hay suficientemente presupuesto para esas cantidades. Con lo cual, las intensidades o la previsión en el 90 y tanto % de las subvenciones que van a venir rondarán los 10, 20, 30, 40% de subvención. Más no nos van a subvencionar un proyecto. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo el propio Manuel de la Rocha. Con lo cual, resumiendo, lo que vengo a decir es qué es lo que nosotros proponemos o cuál es para nosotros la mejor estrategia para realmente las pequeñas empresas medianas que no tienen el 100% y no están en el día a día, es anticipemos, conozcamos qué inversión vas a realizar. Ahí rápidamente podemos deciros, a día de hoy hay una convocatoria abierta con una intensidad a lo mejor menor, pero que a lo mejor te subvencionará una parte o te financiará el proyecto, o esperemos, porque sabemos que realmente va a ser una convocatoria en Digital Toolkits a finales de año, con lo cual vale la pena esperarse. Pero lo digo por eso, porque a veces estamos pidiendo oportunidades de convocatorias ya abiertas y recurrentes por el mero hecho de una posible subvención que a lo mejor no llega hasta mediados del año siguiente. O sea, no olvidemos que es un proyecto a 6 años, de los cuales sí, efectivamente, los 3 primeros, o uno ya lo hemos pasado, 2021, es donde va a recaer gran parte de los fondos. Totalmente, Jordi. Gracias por el apunte.
Efectivamente, retomamos, si queréis, por la parte también de proyectos de quizás una temática muy en auge y quizás incluso, diría, muy alineado también con lo que sería el propio plan, ¿no? La economía circular. Como bien sabéis, casi el 40% de lo que sería el plan de recuperación van enfocados a la transición ecológica, toda la parte de transición energética. Y bueno, y sin duda alguna también esto se está ahora manifestando en los próximos presupuestos, como ya os comentaba antes, de estos 1.700, aproximadamente 1.700 millones para el 2022 de presupuestos generales del Estado, 170 ya se mencionan directamente para esta tipología de proyectos. Se tratan de proyectos muy transversales a nivel de tejido industrial y bueno, y por eso en lo que sería el plan de recuperación han abarcado dos, por así decirlo, dos líneas principales, uno más enfocado muy a nivel de industria, muy lo que sería el sector a nivel de gestión de residuos, toda la parte de ecodiseño, toda la parte de reincorporación de materiales, de recuperación, de reutilización. Y esto se menciona que van a haber 158 millones directamente para el sector privado. Ya nos anticipan que al menos unas órdenes de bases en convocatoria iban a salir a final de año, por lo tanto estamos a expensas de este detalle. Y muy importante, se detalla específicamente convocatorias de economía circular enfocado directamente a lo que sería el sector turístico. Hablamos del fomento de modelos, nuevos modelos circulares directamente, incluso llegan a detallar pues al tejido empresarial, a las cadenas hoteleras y bueno, a todo lo que serían aquellas empresas que estén dentro de la cadena de valor de este modelo circular. Y para esta, concretamente para estas convocatorias, porque bueno, ahora os hablamos de una, pero son convocatorias que se establecen como recurrentes de aquí a 2023, hablamos de 220 millones. Tipología de proyectos que pretenden llevar a cabo con estas inversiones, toda la parte de eficiencia energética, gestión de residuos a nivel de lo que sería la parte de procesos, fomento de la producción y consumo de suministro de proximidad e incluso toda la parte de formación, incluirla, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco la relevancia de este tipo de proyectos también. Y finalmente, quería también mostraros cuál es la apuesta, bueno, a día de hoy, qué es lo que tenemos sobre la mesa y qué esperamos para la parte de formación y capacitación. Quizás una de las actuaciones también más relevantes, porque hablamos de digitalización, hablamos de transformación digital, pero para ello eso tiene que venir acompañado de una capacitación del personal, ¿no? Entonces, se menciona la convocatoria Digital Skills, bueno, concretamente se llamará de otra manera, es esta la componente. Aquí se tratan de dotar de capacidades, de conocimientos, de conocimientos específicos a nivel de tecnologías concretas, ¿vale? Y aquí lo que se espera es que se va a sectorizar. O sea, vamos a tener unos presupuestos específicos para turismo, otros para el resto de sectores. Por lo tanto, aquí veremos cómo esperemos que hayan convocatorias que nos permitan aportar esa formación que se requieren al personal para poder llevar a cabo esas tecnologías de las cuales también tendremos proyectos financiados. Y bueno, finalizando este repaso a nivel de lo que sería, qué se nos viene de aquí en adelante, queríamos quizás también daros unas pinceladas de que podamos entender cómo va a funcionar este ecosistema. Bueno, muchos ya los conocemos, ya Jordi nos ha comentado y nos ha adelantado de qué manera quizás vamos a encontrarnos la articulación de estas convocatorias, pero quizás dos bloques esenciales, ¿no? Que tengamos en cuenta muy claro cuáles son los aspectos técnicos que vamos a tener que desarrollar o tener en cuenta de cara a nuestros proyectos y cuáles son aquellos aspectos económicos que también son muy relevantes de cara a pues no solamente plantear nuestros proyectos, sino que sean también subvencionables, ¿no? Temas técnicos, pues tenemos que plantear proyectos que bueno, tengan cierta capacidad de innovación, cierta capacidad de diferenciación. Si hablamos de tecnologías, pues plantearnos aquellos que están en grados de madurez tecnológica
medios, ¿vale? Tenemos aquí también una ventaja, que es que han subido los TRLs en algunas convocatorias que anteriormente eran mucho más bajos. También, como bien sabéis, se está fomentando esa capacidad de cooperación, bueno, de impacto transversal a nivel de cadena de valor. Y, por supuesto, para ello también el tener muy claro ya lo que os comentaba Jordi, ¿no? El poder definir esa hoja de ruta, el poder definir qué proyectos, dónde nos queremos nosotros posicionar como empresa, qué queremos llevar a cabo, planificarlo y al menos trabajar mínimamente un esbozo de esos cronogramas y presupuestos. Y a nivel económico, simplemente que tengáis claro lo que os detallaba Jordi, ¿no? La normativa europea, bueno, se ha generado un marco temporal para estos fondos NextGen. Por ello nos vamos a regir todas las convocatorias. Pero además tenemos lo que sería, por así decirlo, el reglamento general, ¿vale? Que es el 651/2014, el cual estipula cuáles son los límites máximos a nivel de intensidades y de umbrales. ¿Esto qué significa? Pues que por tipologías de proyectos, hablemos de proyectos de formación, hablemos de proyectos de medio ambiente, proyectos de I+D+I o procesos y mejoras de operaciones, y tipología de empresa, hablamos de pyme, mediana o gran empresa, tendremos unos tipos de intensidades máximos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ahora os lo detallaremos para que tengáis un poco también en cuenta cuáles son estos porcentajes, pero bueno, esto sería un poco a nivel global. ¿Qué es lo que debemos de entender por este ecosistema de financiación? Por supuesto, también muy importante lo que comentaba Jordi, efecto incentivador y concurrencia competitiva en caso de ir a proyectos de esta tipología o concurrencia simple, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que os comentaba, para que veáis un poco en qué franja nos podríamos llegar a mover, ¿no? Lo que está subrayado ahora mismo en rojo sería los proyectos catalogados como de naturaleza desarrollo experimental, serían los más próximos a mercado, serían aquellos en los que llevaríamos actividades de innovación con un cierto matiz de I+D, ¿vale? Estos estarían, por así decirlo, catalogados con TRLs entre 7, 8, 9, dependiendo de la convocatoria y el proyecto. Y bueno, y podéis ver las diferentes porcentajes de intensidades que podrían llegar a obtener una pequeña empresa. Hablamos de hasta el 60% en caso de cooperación, hasta el 45% en caso de ir de manera individual. Y bueno, y las diferentes mediana y grande, los otros diferentes porcentajes. Si vamos a proyectos de investigación industrial, hablamos de que ya no estaríamos tan cerca de mercado, ¿vale? Estaríamos quizás en proyectos en los cuales bueno, habría un mayor riesgo tecnológico, quizás las dudas de los resultados serían mayores, estaríamos utilizando tecnologías un poco más disruptivas, no sería, por así decirlo, para entendernos, no sería una mera implementación de un producto, no sería el mero despliegue o no sería la integración, ¿no? de quizás de diferentes sistemas. Aquí sí tendríamos intensidades de hasta el 80%, 70% en pequeña empresa y de hasta el 50 o 65% para gran empresa. Os comentamos, son proyectos, o sea, son tipologías de proyectos no tan comunes, ¿vale? Porque requieren quizás de un mayor esfuerzo y mayor recurso en cuanto a lo que serían horas de investigación, pero también son accesibles en caso de que haya un proyecto que encaje, por supuesto, ¿no? Bueno, esto os lo haremos llegar. Aquí simplemente también os detallamos, en el caso de lo que os comentábamos, de proyectos de medio ambiente, ahorro energético y formación, tipologías de porcentajes. Y bueno, simplemente también detallaros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que ya hemos venido comentando. Lo más importante es que tengáis claro qué es lo que queréis hacer, cuál es esa hoja de ruta, llevar a cabo ese análisis de los proyectos que tenéis de aquí a, bueno, medio año, 1 año, 2 años, dependiendo de las necesidades de cada empresa, ¿no? El poder priorizar. Siguiente paso, poder llevar a cabo pequeños presupuestos, planificar, conocer si queremos hacer proyectos individuales o en alianzas, ciertos partners que serán nuestros, los más estratégicos.
todo esto es muy importante de cara a ir preparándonos, ¿vale? Y poder conformar esta hoja de ruta con este mapa de oportunidades. ¿Por qué? Una vez más, lo que comentábamos, porque tenemos que seguir trabajando en las propuestas o al menos ideando esas propuestas para poder anticiparnos a las convocatorias. ¿Por qué? Porque si hablamos de concurrencia competitiva, saldrá la convocatoria, tendremos 30 días y claro, son tiempos bastante acotados, muy acotados. Y aquí hablamos de competitividad, la mejor propuesta, la más detallada, la que cumpla el mejor impacto, el mejor detalle de contenido, la mejor detalle presupuestario, será el que finalmente pues, será evaluado de mejor forma, ¿no? Entonces, un poco hablamos de estos pasos. Sin duda alguna, es en lo que tenemos que trabajar a día de hoy para aquellas empresas que quieran obtener algún tipo de financiación. Y bueno, hasta aquí todo lo que queríamos detallaros, anticiparos, simplemente pequeñas conclusiones. Y aquí, Jordi, cualquier cosa que quieras añadir, quizás ya lo hemos comentado todo, ¿no? Pero a fin de cuentas, Sí. que tenéis conocimiento, casi el 80% de estos fondos se van a distribuir entre el 21 y el 23. Toda la parte de subvención hablamos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que nos anticipemos, que estemos preparados, que contéis con nosotros para ayudaros en lo que necesitéis, tanto por proyectos individuales o aquellos proyectos que consideréis que podrían hacerse de manera colaborativa, ¿vale? Y eso, y abrir otras ventanas de oportunidad que quizás nunca os habéis planteado. ¿En qué nos vamos a enfocar? Pues para que veáis que, pues ya sabéis, en el foco energético y digital, esa transición, esa digitalización, estas son las grandes oportunidades por así decirlo, del sector, aparte de, por supuesto, lo que sería la rama transversal de turismo. Y sin duda alguna, pues en qué podemos ayudarnos, ¿no? Ya os ha comentado Jordi todas las bondades de la casa, haceros un asesoramiento integral, una gran experiencia a nivel de ayudas, una generación de conocimiento y expertise individualizado por sector y además un acercamiento con los diferentes centros tecnológicos, asociaciones, organismos públicos privados y sin duda alguna ese soporte para lo que necesitéis, ¿no? A nivel de cualquier tipo de diagnóstico. Aquí, Jordi, si quieres puntualizar cualquier punto antes No, yo de... creo que lo más importante, yo lo que haría ahora, aparte que tenemos una pregunta de Pilar, era, por parte nuestra, nos sentiríamos muy cómodos el poder, pues bueno, pues dialogar con vosotros o aquellas dudas que a lo mejor pues que podáis tener o no que resultas, pues comentarlas. Sí, sí. Sí, te comentaba Rocío, Pilar nos decía que si dentro del Digital Toolkit serán cupones a gastar en una lista de proveedores Ujú, o los proveedores serán libres, ¿vale? ujú, Eso por ujú. un lado. Y por otro, si una empresa podrá obtener más de un cupón. Ujú. Sí, a día de hoy la información que nos está llegando os lo comentamos porque nosotros tenemos, bueno, relaciones directas quizás con los organismos que están llevando y se están articulando, tanto por la parte de Segitur, con otras entidades. A día de hoy la información que tenemos es, por una parte, lo que quieren hacer es tener el mayor impacto posible, ¿no? Por lo tanto, de estos 3.000 millones hablamos que si se quieren llevar a cabo las soluciones tecnológicas e implantar en las diferentes empresas, lo más seguro es que vayan a ser una aplicación por empresa. Eso es lo que nos llega hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que el mayor número de empresas pueda llegar a obtener pues esos pequeños cupones. Y la parte de proveedores todavía no llega a estar clara. Se pretende, se cree, porque están habiendo muchas relaciones y comunicaciones con diferentes empresas tecnológicas, que lo que quieren ofertar es un listado de proveedores específicos, ¿vale? No quizás con nombres y apellidos, pero sí a nivel de soluciones, ¿vale? Entonces, habrá que ver si realmente eso se termina trasladando de esta manera o finalmente terminan flexibilizando y dan otra alternativa. Vale, no sé si había alguna otra comentario. Bueno, pues No, Voy animamos a a intervenir, pero de momento vemos que no hay más preguntas. Vale, dejo de compartir, ¿eh? Perfecto.
De todos modos, vamos a compartir vuestra presentación, ¿verdad, Rocío y Jordi, con Sí. todos los que habéis Sí. asistido? También compartiremos vuestros contactos, ¿vale? Por si alguno se quiere poner en contacto directamente con vosotros. Y bueno, pues nuestra parte, solamente agradeceros la participación, Rocío, Jordi, ha sido muy clarificador todo lo que habéis comentado y estamos atentos a algunas de las convocatorias que habéis mencionado y creo que pueden ser muy interesantes para las empresas de Turistec. Ya bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, yo simplemente agradecer a todos los asistentes pues, el tiempo que nos han dedicado y sobre todo pues, a nuestros socios de FI Group. Creo que han sido una presentación muy clara, ha hecho una descripción de temas pues, que son realmente complejos, realmente muy abstractos, algunos, como nos han dicho, pues todavía no cerrados, con lo cual, bueno, pues estamos siempre esperando las últimas noticias, pero creo que ha quedado bastante situado el tema, ¿no? En dónde podemos ir a esperar, bueno, en función de cada empresa, pues los planes que tenga, dónde puede ir a buscar pues, financiación para esos proyectos innovadores, para esos proyectos transformadores, en qué momento estamos y sobre todo, y lo más importante desde el punto de vista de Turistec como clúster, es bueno, el que veáis que hoy por hoy solos ninguna empresa por sí sola puede ir a ningún sitio, con lo cual necesitas partners de valor altamente especializados en cada una de sus áreas y que esta red de partners pues es imprescindible si efectivamente queremos dar el siguiente paso que nos va a imponer pues, la transformación digital a todos los niveles, con lo cual pues contar con empresas de alto nivel de conocimiento que nos puedan guiar y que formen parte de nuestra estrategia, digamos, en este caso de innovación, pues yo diría que es fundamental. En Turistec estamos orgullosos de poder ir ampliando esa red y de contar con empresas tan especialistas que podrán ayudar al resto de empresas bueno, a acceder pues, a proyectos y a fondos que probablemente, pues, como habéis visto, pues, solos es prácticamente imposible conseguirlo, ¿no? Con lo cual, os agradezco muchísimo la presentación, ha sido muy clara, muy descriptiva. Creo que yo saco una conclusión muy clara y hay que empezar a trabajar ya. Si tenemos proyectos, hay que tenerlos preparados porque está claro que el día que se haga la orden de base y después saquen los proyectos, tendremos 20, 30 días y no habrá tiempo para prepararlo, con lo cual ese nivel de anticipación y el poder contar con la asesoría pues, de empresas altamente especializadas como vosotros pues, nos da pues, una tranquilidad y una confianza y que evidentemente pues, la labor del clúster es asegurar que esa información fluya y que el contacto sea permanente y que podamos contar en cualquier momento con la ayuda de partners que son imprescindibles para entrar en este nuevo, bueno, diríamos, plan de empresa que tendremos que afrontar todos de una forma u otra si realmente pues, queremos enfocar el futuro con opciones claras de crecimiento y de competitividad. Con lo cual, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Espero que pues, lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y evidentemente estamos como siempre a vuestra disposición y esperamos dentro de poco bueno, poder hacer otro webinar de otros temas que nos traigan pues también más información sobre todo lo que se está moviendo en el mundo de TIC, turismo, fondos y todo aquello pues, que ahora mismo pues, nos necesitamos, nos importa y es, yo diría que vital para la competitividad que todo nuestro sector necesita. Buenos días a todos y muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos.